Si alguien le pidiera que usted describa al Dios a quien usted adora, ¿cómo lo describiría? ¿Le sería fácil hacerlo? ¿Encontraría serias dificultades para describirlo? ¿Acaso podría describirlo en una sola frase corta, sencilla y directa? Hoy aquí en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah empieza una nueva serie que enfoca precisamente ese tema. Esta nueva serie lleva el título de El Dios que usted tal vez no conozca. Para introducir el primero de estos inspiradores mensajes, Conociendo al Dios que adoramos, con ustedes, el Dr. David Jeremiah. Gracias por acompañarnos. Hoy empezamos una nueva serie de enseñanza bíblica. Se trata de una serie de mensajes compilados en un libro titulado El Dios que usted tal vez no conozca. No podría decirles cuánto me entusiasma esto, porque el estudio del Dios a quien adoramos es de gran importancia precisamente en estos días en que estamos viviendo. Y quiero mencionarle algunos de los materiales que acompañan a esta serie El Dios que usted tal vez no conozca. Puede ordenar el libro, la guía de estudio y también el juego de discos compactos con los mensajes grabados. Todo esto alrededor de las enseñanzas que hallamos en las Sagradas Escrituras respecto al Dios Altísimo y Soberano. Cuando usted termine de escuchar todo esto y de leer el texto bíblico junto con los mensajes, por esa experiencia usted recordará y reflexionará en el hecho, como yo lo hice, de que tenemos un Dios asombroso. Él tiene el control, Él es soberano. La Biblia dice que Él pone reyes y Él los quita. Nada sucede sin que la mano de Dios intervenga. Usted conocerá mejor al Dios que se revela en las Sagradas Escrituras. Tendrá una mayor confianza en Él y podrá decir como muchos que tienen esa confianza, yo confío en Dios. ¿Cuán importante es esto en estos días? Empecemos esta serie con la lección que he titulado Conociendo al Dios que adoramos. Me alegro de que nos acompañe en el principio de una nueva serie. Confieso que, para mí, es muy intimidante tratar de dar una serie de mensajes acerca de Dios. ¿Quién entiende a Dios? ¿Cómo podemos encerrar a Dios en nuestro pensamiento? Oí de una niña de 3er grado. Estaban en la clase de arte y haciendo un dibujo. Casi todos los compañeros se habían ido ya y ella estaba todavía trabajando en su dibujo. La maestra se le acercó y le dijo, «Cariño, ¿qué haces?» La niña dijo, «Estoy dibujando un retrato de Dios». La maestra, que era una señora cristiana, le dijo, «Bien, eso va a ser realmente difícil porque la Biblia dice que nadie ha visto a Dios y nadie sabe cómo se ve Dios». La niña contestó, «Bien, cuando yo haya terminado con mi dibujo, lo sabrán». Espero que cuando yo haya terminado esta serie de mensajes, ustedes sabrán de Dios un poco más que ahora. Pero, para decirles la verdad, es muy intimidante. Me siento humilde y honrado de estar aquí y hablarles acerca del Dios a quien amo. Un hombre apellidado Davis fue encarcelado por orar. Sucedió que lo arrestaron y lo acusaron de atentado incendiario. Después de detenerlo, lo llevaron a un salón en la estación de policía para una prueba con el detector de mentiras. Pensando que estaba solo, elevó la conocida oración, «Señor, permíteme que salga bien esta vez». Un policía oyó su oración y la presentó como evidencia contra él. La corte de primera instancia determinó que era una conversación privada y por consiguiente no se podía presentar como evidencia. El gobierno canadiense, sin embargo, apeló a ese dictamen y la Corte de Apelación decidió que era evidencia admisible porque la oración no es una conversación, puesto que Dios no es una persona. Después del juicio, un periódico estadounidense recogió la historia y la publicó bajo el titular «Se dictamina que Dios no es una persona». Y eso, de cierto modo, nos impresiona a nosotros, que conocemos a Dios y hablamos a menudo con Él. Pero la gente siempre ha vivido como si Dios no fuera una persona.
Muchos sospechan que Él vive, pero no saben mucho acerca de Él y viven como si nunca esperaran verle de persona a persona. Pienso que debo hacer esta declaración desde el principio. Dios es una persona. Un día todos le veremos cara a cara. Al iniciar esta serie, quiero que sepan que en realidad nada es más importante para su vida y la mía en estos momentos que conocer a Dios. W. A. Tozer, que es el decano de los escritores modernos sobre este tema, dijo: «Lo que viene a nuestra mente cuando pensamos de Dios es lo más importante en cuanto a nosotros. Tendemos, por una ley secreta, a avanzar hacia nuestra imagen mental de Dios. El factor más determinante acerca de cualquier hombre no es lo que él en algún momento dado pueda decir o hacer, sino lo que él, en lo más hondo de su corazón, considera como es Dios». Así que, permítame hacerle una pregunta. Cuando usted piensa acerca de Dios, ¿qué piensa? Una de las cosas con las que muchos batallan es que, si conocemos que Dios es Padre, a menudo pensamos de Dios como pensamos de nuestro Padre terrenal. Si hemos tenido padres buenos, tenemos un Dios bueno. Si no tenemos un Padre bueno, nuestro Dios sufre en gran medida. Pero lo que pensamos cuando pensamos en Dios es muy importante, y eso dice mucho en cuanto a lo que verdaderamente sabemos. En otras palabras, nuestra personalidad inevitablemente se conformará a nuestro Dios. Somos hechos a imagen de Dios. Y cuando adoramos una versión inferior, es decir, cuando adoramos un ídolo, sea lo que sea, llegamos a ser como aquello que adoramos. Usted dice, Pastor Jeremiah, nadie en el día moderno adora ídolos. Y si usted piensa que estoy hablando de una estatua pequeña de madera colocada en algún anaquel, entonces eso sería verdad. Pero un ídolo es cualquier cosa o persona que viene primero en nuestras vidas. Y bien sea nuestros ídolos nos deforman o nuestro Dios nos transforma. Si su Dios es el dinero, usted se volverá materialista. Si su Dios es el sexo, será cada día más sensual. Si su Dios es usted mismo, usted cada vez más pondrá sus ojos sobre usted mismo. Pero si su Dios es el creador del universo, usted tiene toda una vida por delante para disfrutar de Él y pasar con Él la eternidad un día. Según la Biblia, nuestro Dios es una persona asombrosa. Es el Padre eterno. Es el Dios de los ejércitos. Es el Señor del cielo y de la tierra. Es el autor y consumador, el alfa y la omega. Es el consolador, el consejero, el creador. Es el gran médico y el Dios de toda gracia. Su nombre es Yo Soy y el Santo de Israel. Le llamamos Jehová, el Altísimo. Él es el Señor de los vivos y Señor de los muertos. Es el Hacedor, mediador y el varón de dolores. Es nuestro profeta, nuestro sacerdote, nuestro rey, nuestro redentor, nuestro refugio y nuestra roca. Es el gobernante del cielo y de la tierra. Es amigo de pecadores. Es maravilloso. El estudio de Dios que estamos a punto de empezar nos revela que Dios puede ser conocido, porque Dios se revela a sí mismo en las Escrituras. Es el más grande tema que jamás podemos explorar, porque Dios es el ápex de la realidad. Si usted quiere emprender una investigación que le lleve a lo más elevado de su poder intelectual, si quiere en realidad estudiar algo que sea para usted un reto, al mismo límite de su capacidad de comprender, estudie a Dios. Tratar de comprender la persona de Dios es como tratar de captar todas las galaxias del universo con el prisma de un niño, pero Dios quiere que le conozcamos. Se ha revelado a nosotros por la naturaleza y en las Escrituras. Es cierto que ningún hombre puede jamás conocer a Dios por completo, porque de hacerlo sería igual a Dios. A menudo me intrigan las personas que critican al Dios del que hablamos porque no lo entienden. Como si Dios y aquel individuo estuvieran tomando una taza de café algún día en un restaurante y Dios dijera: «Trata tu universo y yo trataré el mío, y conversemos». O no entienden por qué para nosotros es tan difícil comprender a Dios. Él está mucho más allá de cualquier cosa que jamás podamos conocer. Sus caminos son mucho más altos que los nuestros. Sus palabras son más altas que nuestras palabras. Pero eso no significa que no podamos conocerle. Nunca podremos conocerle totalmente, porque de hacerlo seríamos iguales a Él. Pero podemos saber lo que Él revela de sí mismo. Tal vez este versículo del libro de Deuteronomio nos ayudará. Deuteronomio 29:29 dice esto: «Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las elevadas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre». Hay algunas cosas en cuanto a Dios que son secretas.
Nunca las entenderemos. Tal vez incluso en el cielo no podremos comprenderlo todo, pero la Biblia dice que hay cosas secretas y hay cosas reveladas. Y vamos a hablar acerca de las cosas reveladas. Vamos a aprender lo que Dios nos ha dado a conocer en cuanto a sí mismo. La Biblia dice que esto es algo que podemos atesorar, y nuestros hijos pueden atesorarlo para siempre. Todos podemos saber de Dios más de lo que ya sabemos, y podemos estar más cerca de Él de lo que estamos, porque, como saben, somos hechos para conocer a Dios. Fuimos creados para relacionarnos con Él, para conocerle personalmente, como Padre, como amigo, como Creador y sustentador. Y cuando todo lo que nos rodea falla, Dios nunca falla. Cuando los cimientos tiemblan, Él es inmutable, inamovible y eterno en los cielos. Cuando nuestros corazones están abrumados, la Biblia dice que Dios es la roca que es más alta que nosotros. El apóstol Pedro se acercaba al fin de su tiempo en la tierra cuando escribió su última carta, y ahí escribe estas últimas instrucciones para nosotros. Ahora bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pedro dice, hagan su meta crecer en el conocimiento del Señor Dios. Así que quiero empezar dándoles algunas razones por las que debemos preocuparnos por conocer a Dios, y en el camino, tal vez algunas cosas que aprendemos de las Escrituras que nos ayudan a hacer eso. En primer lugar, es importante saber que conocer a Dios es una prioridad alta, la prioridad de conocer a Dios. El rey David es un modelo ejemplar de todo esto. En el Salmo 27:4 dice, «Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo». Para David, conocer a Dios era su prioridad máxima, era lo primero. Quería contemplar al Señor, crecer en su conocimiento de Dios y aprender más acerca de Él todos los días de su vida. Crecer en el conocimiento de Dios quiere decir que aprendemos más acerca de Él, y eso es el más grande esfuerzo intelectual de la mente humana. El tema de Dios lo abarca todo, como ya hemos mencionado. Pero conocer algo acerca de Él es solo parte de eso. Conocerle personalmente a Él es la meta última. El Salmo 103 dice, «Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos». Permítame decirle que si la evolución fuera cierta, si simplemente hubiéramos evolucionado del lodo primigenio mediante mutaciones al azar causadas por accidentes biológicos improbables, da lo mismo que si estuviéramos muertos. Pero si tenemos un Creador eterno que nos hizo a su imagen, nada puede ser más importante que aprender todo lo que podamos acerca de Él, a cuya imagen hemos sido creados. Porque si aprendemos acerca de Dios, aprenderemos acerca de nosotros mismos, y mientras más aprendamos de Él, más nos impresiona la majestad de su ser. Nuestra prioridad no es simplemente conocer algo acerca de Dios. Este no es simplemente un esfuerzo intelectual. Espero que usted no acabe diciendo al final de todo este mensaje, «Vaya, ahora sé más acerca de Dios que antes». Espero que usted acabe diciendo, «Conozco a Dios mejor de lo que le conocía antes». Sabemos acerca de Él y luego le conocemos a Él. Así es como difiere eso. ¿Cuál es la diferencia entre saber algo acerca de Él y conocerle a Él? Bien, el pensamiento de que Dios está presente en todas partes es uno de los atributos de Dios. Lo llamamos omnipresencia. Esto es lo que escribió alguien. El pensamiento de que Dios está en todas partes es un pensamiento inaudito. Pero el pensamiento de que Él está presente conmigo, donde quiera que yo vaya, y en lo que quiera que necesito, eso es personal. Eso es conocerle a Él. El pensamiento de que Dios lo sabe todo, lo llamamos omnisciencia. Él lo sabe todo. Es una verdad tremenda en cuanto a Dios. Pero saber que Él entiende todo detalle de mi vida, que me conocía antes de que yo naciera, y que Él me conoce a mí, eso determina toda una diferencia. El pensamiento de que es todopoderoso, esa es su omnipotencia. Eso hace que nos maravillemos por lo grande que Él es, pero cuando Él hace algo grande en mi vida, eso se vuelve personal. Y uno lo ve de manera personal. Entonces no solo se sabe acerca de Él, sino que además le conoce por su poder. El hecho de que Él es inmutable, ese es un gran término. Eso significa que nunca cambia. Es bueno saber que Dios es inmutable, pero es incluso más importante saber que cuando yo estoy atravesando los altibajos de la vida, el Dios a quien uno sirve es siempre el mismo. Y se puede confiar en Él y que Él estará ahí para nosotros, y uno puede saber eso.
El pensamiento de que Dios es amor es maravilloso de contemplar. Él no simplemente ama, Él es amor. Pero conocerle en su relación de amor personal con uno, esa es la diferencia entre saber acerca de Él y conocerle a Él. Así que, para repetir, mi esperanza es que usted no acabe simplemente sabiendo más acerca de Él, sino que al saber más acerca de Él, usted le conocerá mejor y sabrá mejor cuánto Él le ama a usted. El apóstol Pablo fue como David del Antiguo Testamento. Si usted lee sus cartas, descubrirá eso muy rápidamente. Al escribirles a los filipenses dijo: «Estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor». Pablo dijo: «Para mí todo lo demás es totalmente sin importancia comparado con mi deseo de conocer al Señor». Sé que este es territorio alto y sagrado. Y de nuevo, confieso que me siento muy intimidado en cuanto a esto, pero si Dios dice que podemos conocerle, podemos conocerle. Y si Dios dice en su palabra que Él nos ayudará a aprender cómo conocerle, Él lo hará, en verdad. Así que no hagamos esto tan teológico o tan complicado que no lo captemos. Llegar a conocer a Dios en realidad no es muy diferente a llegar a conocer a otra persona. Quiero decir, hay como 7.600 millones de personas en esta tierra y a la mayoría de ellas ni usted ni yo veremos. De aquellos que encontramos, conoceremos a la mayoría solo de manera casual o de paso, pero de tiempo en tiempo encontramos a alguien con quien cultivamos amistad. Y al pasar tiempo juntos, conversamos con esa persona y la escuchamos y aprendemos sus experiencias y ella aprende de las nuestras. Y conforme llegamos a conocernos mejor, lo hacemos al pasar tiempo juntos. Nuestra relación personal crece, nuestro conocimiento de la otra persona se profundiza en nuestro amor y preocupación mutua. Unas cuantas de estas personas que encontramos llegan a ser nuestros amigos y de ellos, unos cuantos llegan a ser nuestros amigos más queridos, nuestros mejores amigos y más cercanos. Llegar a conocer a Dios es lo mismo. Le encontramos por Jesucristo, quien, por su muerte, resurrección y ascensión, nos ha dado acceso a su presencia. Llegamos a conocerle conforme pasamos tiempo con Él. En otras ocasiones, hemos hablado en cuanto a la oración y cómo es una conversación con Dios. Hablamos con Dios todos los días y le escuchamos mediante su preciosa palabra. Digámoslo tal como es, amigos. Si no prestamos atención, nos convertimos en cristianos entrenados. Personas que han aprendido a hacer las cosas que otros esperan que hagamos por fuera. Pero en tanto que mantenemos todas estas tradiciones externas que son parte del cristianismo, si no prestamos atención, nuestros corazones se enfrían hacia Dios y se mueren de hambre. Hay una ilustración de eso en el libro de Apocalipsis en la carta escrita a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso era una gran iglesia. De hecho, a menudo he pensado que habría sido maravilloso pastorear esa iglesia. Todas las discrepancias de ella son dinámicas y emocionantes. Era una iglesia que crecía y que determinaba una diferencia en su comunidad. Tenía solo un problema, y es que había perdido su primer amor por Dios. Y mi advertencia para todos nosotros, incluyéndome yo mismo, es que nunca nos contentemos o nos sintamos satisfechos simplemente al hacer las cosas externas de la religión o de la relación personal. Es asunto de lo que hay en la médula. Es acerca de, ¿conoce usted al Dios que usted adora? ¿Es Él realmente importante para usted? ¿Ha entablado usted una relación personal con Él? Ese es el principio que nunca podemos darnos el lujo de olvidar. Podemos adorar solamente a alguien a quien amamos y podemos amar solamente a alguien a quien conocemos. Y nuestra meta es conocer mejor a Dios. Es una prioridad. Esto es lo segundo. ¿Sabía usted que en conocer a Dios hay gran dignidad? La dignidad de conocer a Dios. Hay un versículo en las Escrituras de aquel famoso libro escrito por un dinámico profeta llamado Jeremías. Jeremías 9:23. Escuchen estas palabras de las Escrituras. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Dios nos interesa en cuánto dinero ganamos, y nunca deberíamos gloriarnos en eso. Que Dios no se interesa en cuán poderosos somos, que esa no es nuestra prioridad en la vida, que a Dios en realidad no le importa lo populares que seamos.
Dios dice que aquello en que debemos jactarnos, si es que vamos a jactarnos de algo, es en que conocemos a Dios, en que le conocemos. En el 2017, Kristen Pitowski y Tucker Gladhill celebraron sus bodas con amigos en un club de golf en New Jersey. Eran como las 10:30 de la noche y la fiesta estaba acabándose. Kristen se fue al baño y al oír una conmoción en el salón de baile, rápidamente se lavó las manos y sin tomar tiempo para secárselas, volvió a la fiesta. Ahí estaba presente, para su asombro, alguien que no había sido invitado, el presidente de la República. Él había estado en alguna reunión en otro piso del mismo hotel y estaba volviendo a la Casa Blanca. Al ver una fiesta de bodas, se metió en ella sin invitación. Se quedó por algunos minutos conversando con la pareja y posando para retratos. Créanme, esas fotografías nunca se perderán. Serán pasados a los hijos y a los nietos en el futuro. Tener al líder del mundo libre en el retrato de bodas es algo de qué alabarse. Pero eso ni siquiera se acerca a tener al creador de todo el universo como amigo íntimo. La Biblia dice que no debemos alabarnos ni basar nuestra estima propia en nuestra sabiduría, educación, condicionamiento físico, bienestar financiero. Debemos gloriarnos en alguien a quien hemos conocido, alguien a quien conocemos y alguien a quien amamos. Debemos libremente alabarnos en el Señor, en que le conocemos, que Él nos conoce y que es un Dios que ejerce bondad. Pablo escribe en Gálatas: «Pero lejos esté mi gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo». ¿Qué es lo que le aguijonea a usted? ¿Qué hace que usted se levante por la mañana? ¿Qué hace que usted se elogie? ¿Qué le dice usted a la gente en cuanto a usted mismo? La Biblia dice que todas esas cosas de que hablamos junto al bebedero, la mayoría no tiene gran importancia. Pero si usted conoce a Dios, tiene algo de qué alabarse. Si usted conoce a Dios, puede enderezar los hombros y tener confianza en la vida. Conocer a Dios da dignidad a su vida. Conocer a Dios es algo que lo hace especial. En tercer lugar, quiero hablarles de la madurez de conocer a Dios. Quiero mostrarles un pasaje de las Escrituras que tal vez no hayan leído recientemente y es 1 de Juan 2:12. Voy a leer el pasaje y luego vamos a hablar al respecto por un momento. Esto es lo que dice: «Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre». Según este pasaje de las Escrituras, hay 3 etapas de crecimiento y madurez en la familia de Dios, tal como las hay en la familia humana física. Algunos son niños, Juan escribe. «Les escribo a ustedes, hijitos, porque sus pecados les han sido perdonados». ¿Conoce usted a personas que han estado en la fe por largo tiempo, pero cuando trata de tener una conversación espiritual con ellas, todo lo que ellas saben es que sus pecados les han sido perdonados, han sido salvadas, pero no saben nada más excepto que irán al cielo? Ahora bien, eso está muy bien saberlo. Y si tiene que saber alguna cosa, sugiero que empiece ahí. Pero después de que se convierte en cristiano, ¿no es importante que sepa algo más que simplemente que sus pecados han sido perdonados y que crezca en su conocimiento del Señor? El escritor dice que usted, si no ha crecido más allá del conocimiento del simple hecho de que va al cielo, sigue siendo un niño. Y luego dice que la persona que es como un joven en la familia de Dios ha experimentado unas cuantas victorias espirituales en su vida, ha vencido al maligno. Una de las cosas que aprendemos cuando crecemos en Cristo es esta: que el perdón de los pecados no significa ausencia de problemas. Cuando nos convertimos en cristianos, seguimos teniendo problemas. Según Juan, aquel que es joven adulto batalla con esos problemas, está trabajando en contra del maligno y probablemente ha ganado unas cuantas victorias. Ha fortalecido en algo sus músculos espirituales. Ahora que ha ganado un cierto nivel de madurez, le dice al enemigo cuando viene: «Tengo algo con qué hacerte frente. Puedo batallar con el enemigo». Ese es otro nivel de madurez. Ahora bien, hay una gran brecha entre ser niño y ser joven, pero la brecha entre ser joven y ser padre, esa es una brecha enorme. Juan dice que la persona que es como un padre es alguien a quien describe con esta frase: «Ha conocido al que es desde el principio».
La madurez viene cuando uno llega a conocer al Dios que es desde el principio, progresivamente, más profundamente y más íntimamente.